Ok, muy buenos días, bienvenido. Vamos a comenzar, ¿verdad? Con lo que sería la clase para el día de hoy. Vamos a trabajar con un material que les compartí hace poco. Es este que estamos viendo aquí en pantalla. Eh, Este es un paréntesis en el tema de Blogger, ¿verdad? Del uso de un blog para un proyecto de emprendimiento. Digo un paréntesis, pues es necesario explicar ciertas cosas porque cuando hablamos que vamos a crear un blog que nos va a servir como una página web, pero que también nos va a servir para poder implementar la estrategia de compartir contenido con nuestros clientes o futuros clientes, debemos tomar en cuenta que hay aspectos, ¿verdad? Relativos a lo que vendría siendo el diseño, ¿verdad? El diseño que vamos a utilizar. Entonces, para esto vamos a recurrir a una... eh, Esto se ha extraído de un libro, como vamos a ver, ¿verdad? Hay una autora de origen norteamericano que es la que planteó eso que se conoce como principios del buen diseño. Esto tiene aplicaciones en la parte gráfica, claro está, ¿verdad? Donde quizás más se ha utilizado ampliamente, ¿verdad? Y a veces se le llaman principios, otros le llaman son criterios, ¿verdad? De diseño, que se resumen en una frase, ¿verdad? Que es la frase CRAP. En el inglés, ¿verdad? Esta frase resulta un tanto graciosa, ¿verdad? Puesto que se suele utilizar, ¿verdad? En expresiones, por ejemplo, del inglés de take a crap, ¿verdad? Que eso es, por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, voy a ir a hacer del 2 en inglés, ¿verdad? I need to take a crap. Entonces, es como un juego, digamos, de palabras que hace referencia a ese hecho. En español no lo vamos a captar tanto así, ¿verdad? Porque vemos las siglas y, bueno, crap y se nos queda, pero en inglés creo que la autora trató de jugar un poco quizás con 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 esas cuatro palabras, mejor dicho, y crear ese acrónimo que se quedara grabado rápidamente, por lo menos para la idiosincrasia, digamos, de un norteamericano, ¿verdad? Que sabe qué significa eso. Nosotros como latinoamericanos, si no se nos explica, jamás vamos a atinar en qué consiste. Ahora, este diseño gráfico ha pasado, digamos, de ser unos simples criterios de diseño a incorporarse al diseño gráfico, a incorporarse al diseño de sitios web, incluso incorporarse al diseño instruccional que vendría siendo, pues, cuando estamos hablando, por ejemplo, de crear contenido, ¿verdad? O crear algo relacionado a la parte educativa, por ejemplo, ¿verdad? Crear eh, documentos que van a servir pues en la parte, digamos, de la pedagogía. O sea, su aplicación se ha vuelto bien amplia, ¿verdad? Entonces tenemos acá que CRAP, ¿verdad? Esas siglas forman un acrónimo para recordarnos de los criterios que debemos de aplicar al momento de diseñar, ¿verdad? Al momento de querer diseñar lo que vendría siendo un blog. Así lo vamos a aplicar nosotros en este momento. Es para que nuestro blog, como vamos a ver, cumpla con ciertos estándares, ¿verdad? Que podríamos decir que van a tratar, ¿verdad? En la medida de lo posible de hacer que que las personas que nos visiten tengan, digamos, una mejor experiencia. Se recordarán que habíamos hablado dentro de las 4 Fs, ¿verdad? Del marketing. Estaba lo que era el flujo, ¿verdad? Pero estaba también por ahí la parte de fidelización, pero había uno que es la cuarta F que se habla acerca de la funcionabilidad. Entonces, aquí entra en esa parte el diseño a través de estos criterios. Ofrecer un sitio web funcional no solo se trata de que funcione para hacer quizás compras en línea, sino eso va un poco más allá. Va en la idea de que las personas al accesar, ¿verdad?
estén viviendo una experiencia dentro de nuestro sitio web que les sea agradable. Entonces, parte de esa experiencia tiene un poco que ver con la forma en la que se les presenta la información. Si nosotros vemos una página web desordenada, lo más seguro es que la abandonemos después de unos minutos. Si no encontramos la información que andamos buscando de forma rápida, también vamos a tender a abandonarla. Si encontramos una página web que tenga un juego de colores no muy agradable a la vista, pues obviamente voy a sentir cierta repulsión, ¿verdad? Por ese juego de colores y voy a salirme. Con eso tiene que ver lo que vamos a hablar este día. Entonces, Robin Williams, en este caso, no es el actor de cine, sino que es una señora, ¿verdad? Que escribió este libro. El texto original, ¿verdad? Se llama The Non-Designer Design Book, que vendría siendo, si lo traducimos como el libro, ¿verdad? Del diseño para los no diseñadores. Así vendría siendo como el nombre, ¿verdad? Y ha sido un libro galardonado y muy exitoso porque ella habla acerca, pues, como dice por ahí, de tipografías y algunos principios visuales para alguien, ¿verdad? Que sea novato, o sea, o ustedes como yo que no hemos estudiado diseño gráfico. Los que estudian diseño gráfico, incluso la parte, digamos, de la arquitectura también, ¿verdad? Estudian un poco de esto, del diseño de interiores, por ejemplo, o los diseñadores de moda, ¿verdad? También tienen que estudiar eso. Es decir, cuando hablamos de diseño, a veces lo asociamos inmediatamente al diseño gráfico, quizás porque es lo que vemos más de moda, pero el diseño siempre ha estado formando parte, digamos, de las civilizaciones, del ser humano, y es lo que ha trascendido, ¿verdad? Cuando pensamos en el arte conlleva un diseño, ¿verdad? Entonces, en general, el diseño es algo bien amplio, es lo que quiero dejar claro en un primer instante. Ahora, los 4 principios o criterios, ¿verdad? Que se suelen utilizar de acuerdo a lo que la señora Robin Williams propone es la C de contraste, la R de repetición, luego tenemos la A para alineación y la P es para proximidad. Aquí tenemos una gran suerte de que esos criterios, así como están ahí, se escriben muy similar en inglés, ¿ya? Porque recordemos que el texto original está en inglés y pues obviamente todas esas palabras tienen la peculiaridad que se escriben casi igual entre inglés y español, o por lo menos la primera letra es la misma, ¿verdad? O la raíz de la palabra viene siendo bien similar, como contrast, repetition, alignment y proximity, para que case con el español, ¿verdad? Si no, nos tocaría estudiarlos quizás en inglés, ¿verdad? Para poder comprenderlos mejor. Ahora, en la clase de hoy, ¿verdad? Vamos a ver lo que vendrían siendo estos 4 principios, ¿verdad? De CRAP. ¿Para qué es? Bueno, aquí nos dice, ¿verdad? Claramente que están diseñados, ¿verdad? Con el propósito de que los productos gráficos, ¿verdad? Esto es lo importante, productos gráficos. La página web, bueno, en general, todo lo que publicamos en Internet es un producto gráfico o un producto audiovisual, ¿verdad? En el caso de que fuese un video. Entonces, si vamos cayendo en cuenta esto, nos vamos a dar cuenta que todo lo que consumimos a nivel de Internet lleva aplicación de criterios CRAFT. Aunque no lo sepamos, pero las personas que producen contenido tienen que saber de esto, ¿verdad? Y no pueden meterse solo a producirlo. Si lo hacen, sus contenidos van a ser de poca calidad y por lo tanto de poca utilidad. Luego tenemos que nos dice que esto es, miren, para que sea un aspecto más agradable. O sea, por eso hablábamos que esto se relaciona a la 4ª F del marketing, que es la funcionabilidad. Eso permite
tener idea, ¿verdad? De que es algo funcional, pero cuando hablamos de la palabra funcional, normalmente se nos viene a la mente que funcione, que sirva para algo, pero eso va más allá. Va al hecho de que la funcionabilidad es garantizar una experiencia agradable para la persona que visite lo que tenga que ver con mi emprendimiento, sea una página web, sea un sitio web, sea un blog, sea una red social, que al entrar a mi muro, por ejemplo, en Facebook o a la página en Facebook de mi producto, tenga esto, el usuario, más agradabilidad o que su experiencia sea agradable con nosotros. ¿Respecto de qué? De la estética. Y que sea, miren, que lleve rangos de sofisticación, que vendría siendo pues algo que no se vea elaborado a la carrera, sino que se vea detallado, que sea algo que note el usuario que hay pasión, digamos, detrás del trabajo que está bien. Nos dice también que permite llegar a un mejor mensaje, ¿verdad? Que sea eficaz. Y vamos a ver entonces lo que vendría siendo el contenido de eso. Aquí tendríamos el primero, ¿verdad? El primero de ellos es el contraste, el contrast. Este quizás sea el más fácil de entender de todos, ¿verdad? Cuando vemos la palabra contraste, ya sabemos que es la relación en este caso, ¿verdad? Entre dos opuestos. Eso es lo que vamos a ver. Cuando hablamos del contraste, por lo general, el principal contraste que el usuario debe tener al momento de ingresar a nuestra página web o nuestro blog es en términos de los colores, ¿verdad? Entonces, detrás de esto hay toda una teoría, ¿verdad? Por eso les he puesto incluso este enlace que ya lo vamos a ir a visitar, ¿verdad? El que se encuentra acá, que habla acerca de 7 tipos de contrastes, de acuerdo a este autor que está por acá. De manera general decimos que incluso esto es un principio básico de la vida, ¿verdad? Es una dualidad, como dice acá. Recordemos que el concepto de dualidad es esas situaciones en las cuales hay dos cosas y una es el inverso de la otra y sin una, la otra no puede ser, ¿verdad? Es como cuando hablamos, por ejemplo, del bien y del mal, ¿verdad? Está el bien y está el mal. Es igual cuando anteponemos, digamos, por ejemplo, aspectos religiosos, ¿verdad? Hay un contraste entre la Santísima Trinidad que se forma por Dios, el Hijo, ¿verdad? Jesús y el Espíritu Santo, y por el otro lado vemos la Trinidad satánica, ¿verdad? Que de acuerdo a la Biblia está conformada pues por el diablo, ¿verdad? Que vendría como siendo el contrapuesto de Dios Padre. Está el anticristo, pues que el mismo nombre lo indica, ¿verdad? El que está en contra de Cristo, y el falso profeta, que sería como el que estaría en contra del Espíritu Santo. O sea, hasta en la misma Biblia podemos encontrar una infinidad de ejemplos de contrastes, ¿verdad? Es más, los proverbios, por ejemplo, están escritos en manera de contraste, ¿verdad? Siempre habla por ahí, por ejemplo, contraste entre el bueno y el malo, contraste entre el justo y el impío. Entonces, los contrastes son fundamentales y son muy, muy importantes. Pero los contrastes no solo van a ser por colores, podemos ver otros tipos de contraste, ¿verdad? Hay más tipos de contraste que podemos llevar a cabo, pero digamos que el que percibimos más frecuentemente al momento de ir a internet es el de color. Aquí tenemos contrastes, digamos, elementales, ¿verdad? O contrastes en escalas de grises, donde se nos dice que un alto contraste, pues son colores contrapuestos, ¿verdad? Un color claro, ¿verdad? Como el blanco, sobre un color oscuro como el negro. Si aquí cambiamos el blanco por un tono de gris, ¿verdad? Un gris no muy profundo, tenemos un contraste medio y eso es un bajo contraste. Este tipo de cosas son las que hay que evitar en nuestra página. Nuestra página va a tener un fondo, ¿verdad? Va a tener un fondo y va a tener un color de la letra. Entonces, el contraste debemos de tener en cuenta que para nosotros en lo que sería nuestro blog, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá, en nuestro blog,
¿verdad? El contraste lo vamos a ver o lo vamos a definir, ¿verdad? Como la relación entre el color del texto y el color del fondo. Eso va a ser para nosotros en nuestro blog el contraste. ¿Qué color le vamos a dar a lo que sería la letra, por ejemplo? ¿Y qué color vamos a escoger para el fondo? Voy a escoger un contraste, por ejemplo, alto. El contraste alto puede ser de dos maneras. Lo tradicional es que sea una letra oscura sobre un fondo claro. El contraste más típico en cualquier página web o sitio de internet va a ser una letra de color negro con el fondo blanco, ¿verdad? Pero no significa que no podamos hacerlo, ¿verdad?, de otra manera, pero debemos de respetar esto, ¿verdad? Es decir, si pongo un fondo claro, la letra es oscura, y si mi fondo es oscuro, la letra debe ser clara. Eso digamos que es un principio elemental, ¿verdad? Para que se pueda ver bien y leer. Como ustedes pueden ver en esas diapositivas hay contrastes. En esta zona que está acá, donde está esta imagen, ¿verdad? Pueden ver de que aquí hay una letra que es de color oscura, negra, y el fondo es de color gris, pero es claro, muy cercano al blanco. Pero en este lado, observarán que hay un contraste invertido, porque tendríamos entonces ahí un texto claro con un fondo que no es tan oscuro, ¿verdad? Como ese color azul, pero que se puede leer. Lo importante es no llegar a ese tipo de cosas, ¿verdad? Evitar contrastes medios para lecturas no son muy recomendados, o contrastes bajos, ¿verdad? Es lo que debemos buscar no hacer. Aquí se nos habla acerca de contrastes entre colores puros y colores luminosos. Los colores, ¿verdad? Los colores básicos o los colores que tiene, digamos, la luz, que son los colores, los 7 colores del arco iris, ¿verdad? Nos generan, pues, colores puros, ¿verdad? Son colores luminosos, pero también podemos tener contraste, dice, entre colores primarios, ¿verdad? Siendo como los más intensos. Tenemos también contrastes de colores secundarios, ¿verdad? La intensidad nos dice el contraste es menor. Y aquí lo que hablábamos, ¿verdad? Si usamos un fondo negro, si usamos un fondo blanco y tenemos los cromos de colores, ¿verdad? Tanto de colores elementales, ¿verdad? Como colores secundarios, pues nos dice un fondo negro, los colores parecen más luminosos. El negro potencia, dice, ese valor. En un fondo blanco los colores se suavizan, ya que el blanco debilita su luminosidad. Entonces, esas son características a tomar en cuenta para diseñar mi blog. ¿Qué fondo le voy a poner? ¿Verdad? ¿Va a ser un fondo oscuro o va a ser un fondo claro? Y como nos vamos a dar cuenta, Blogger nos ofrece plantillas donde esto del contraste ya está aplicado. O sea, vamos a encontrar plantillas que tienen ya un fondo oscuro y sus textos van a ser más claros y viceversa. Entonces, cuando vamos a escoger una plantilla, tenemos que fijarnos en el detalle de los contrastes. Ahora, como les decía, ¿verdad? Si vamos a este sitio web, que es un blog de hecho, ¿verdad? Es un blog de contenido. Aquí vamos a encontrar este artículo que es bastante interesante, ¿verdad? Es acerca de 7 contrastes. Si ustedes quieren profundizar más, digamos, en cuanto a cómo funcionan los contrastes, les recomiendo leer ese artículo que se encuentra acá en esta dirección. Vean, nos habla acerca de los contrastes, ¿verdad? Que acabamos de estar viendo, contrastes primarios, secundarios, contrastes terciarios, eso depende de la mezcla de colores que se tenga, ¿verdad? Nos habla acerca, por ejemplo, contraste de claro oscuro, que es el principal, digamos, que se suele utilizar, ¿verdad? Entre colores claros y oscuros, pero también hay otros tipos de contraste, ¿verdad? Como el que nos marca por acá, el contraste entre lo que es caliente y frío, ¿verdad? Hay colores que se consideran cálidos y colores que se consideran fríos. Eso incluso lo vemos hoy aplicado a las luminarias, ¿verdad? Es decir, hoy hay una, recuerdo cuando estábamos pequeños, pues
los focos eran el mismo foco el que iba uno siempre a comprar, ¿verdad? El foco amarillo, ¿verdad? Que así nevado, a lo mucho habían unos que traían una basecita así como negra, ¿verdad? Que iluminaban diferente. Pero hoy es increíble la variedad de luminarias que hay, ¿verdad? Pasando por filamentos, pasando por LEDs. Pero si ustedes se fijan, cuando uno va a comprar hoy un foco, está esa idea de si es luz tenue, ¿verdad? Le llaman que es una luz caliente, o si es una luz, digamos, más blanca, más tendiendo al blanco, nos dicen que es una luz para un ambiente frío, ¿verdad? Entonces tenemos esa situación también aplicada sobre los colores. Hay colores que se les denominan colores cálidos, ¿verdad? O incluso podríamos decir como colores tropicales, más o menos, ¿verdad? Porque son colores muy intensos, muy vivos, ¿verdad? Que vendrían siendo, por ejemplo, la variedad de rojo, lo que vendrían siendo los naranjas, los tonos amarillos y verdes, pero hay colores fríos, ¿verdad? Colores que lo que hacen es darnos un sentir de una habitación, por ejemplo, si lo usamos en una habitación, que es una habitación que va a resguardar quizás poca luz o más humedad. Bien, entonces podemos hacer contrastes entre estos colores, bien, entre colores cálidos y colores fríos. Bien, es otro tipo de contraste. También existe el contraste a nivel de lo que vendría siendo colores complementarios, ¿verdad? O sea, colores que se complementan entre ellos, pues el morado y el amarillo o el violeta, ¿verdad? Son colores complementarios, ¿verdad? El naranja y el azul también, ¿verdad? El rojo con el verde son colores complementarios. Miren qué interesante esto. Si ustedes le prestan atención, esta combinación se usa mucho, estos dos colores se usan mucho. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente así, de repente el equipo este de los Ángeles Lakers. Los Lakers utilizan estos colores dentro de lo que vendría siendo su uniforme, ¿verdad? Y toda su franquicia. El rojo con el verde, ¿verdad? Inmediatamente al ver rojo con verde, pues lo que se nos viene a la mente en el momento viene siendo lo que es la Navidad, ¿verdad? Colores navideños, ¿verdad? Rojo-verde, son colores que forman un contraste, pero complementario, ¿verdad? Esto de complementario nos explica por acá, ¿verdad? Que son colores cuya mezcla original es un gris neutro entre ellos. ¿Verdad? Por eso ustedes van a ver acá que cuando se van mezclando, ¿verdad? Van generando una especie de tonalidad grisácea. Por eso se llaman complementarios. También podemos tener contrastes simultáneos, ¿verdad? En donde pues vamos a ver diferentes tipos de colores, ¿verdad? Y vamos a buscar, digamos, el complemento. Hay contrastes cualitativos, ¿verdad? Eso es relacionado, digamos, a lo que vendría siendo como variar un poco las tonalidades del color original, ¿verdad? Agregando un poco más de gris, ¿verdad? Variando, digamos, las tonalidades, llegando a colores, digamos, como pueden ver acá. Esta zona de acá, pues implica colores con tonos de gris un poco más fuertes, ¿verdad? Acá, lo que hace que el color sea más oscuro. Luego se va variando y se va llegando hasta las puntas en donde pues ya el color es el gris propiamente que estamos viendo y ya no el color base. Hay contrastes cuantitativos, ¿verdad? Que depende estos son como para usar rellenos, ¿verdad? Rellenos en donde vemos las relaciones, ¿verdad? Como es aquí de un cuarto, tres cuartos, ¿verdad? Como de complementar, un tercio, dos tercios, un medio, ¿verdad? Incluso eso tendría que ver un poco con qué color, digamos, queremos resaltar más. Las cuadrículas como del ajedrez, ¿verdad? Como esta que estamos viendo acá, pues utilizan un juego de contrastes, ¿verdad? Entre lo que es blanco y negro, es lo usual, ¿verdad? Y es un contraste cuantitativo, un medio, porque se usa
media parte, digamos, del color de un lado y media parte del color del otro. Bueno, eso se los dejo acá, ¿verdad? Como para que lo puedan echar un vistazo si quieren profundizar en estos contrastes del color según Johannes Itten. Bien, entonces eso sería el primer criterio, el contraste. Vamos a pasar a la siguiente. La letra R, ¿verdad? Es para referirnos a la repetición, ¿verdad? Es la repetición. La repetición, en este caso, cuando escuchamos repetición, posiblemente podamos, inmediatamente se nos viene a la mente, bueno, ¿y qué es lo que se va a repetir? Pero si repetir cosas no tiene mayor sentido, ¿verdad? O sea, como estar dando vueltas sobre lo mismo, quizás no conlleve a ningún lado. Pero en este caso, ¿verdad? La situación de repetición se enfoca más que todo en que haya algo que a nuestro usuario le estimule el hecho de recordarle algo, ¿verdad? O de que sienta que hay, en cierta manera, cierta lógica entre lo que está viendo o lo que ha accesado. Es decir, como que haya, como que vaya viendo que es lo mismo. Creo que anteriormente se los había mencionado, ¿verdad? De que la repetición se refiere precisamente al hecho de que encontremos elementos que sirvan para que quien me visite, ¿verdad?, se identifique con nosotros. Por ejemplo, usar los colores, ¿verdad? Los colores de mi logotipo, ¿verdad? Usarlos dentro de mi sitio web. Incluso decíamos, esto se puede llevar al hecho de que cuando lleguen si tenemos un local físico, que el local esté ambientado, por ejemplo, con los colores de mi logotipo. Es una forma, ¿no? Porque de repetir ahí, estamos viendo que hay muchas cosas que podemos repetir. Una cuestión es las figuras, por ejemplo, ¿verdad? Podemos repetir figuras en un diseño web. Podemos repetir tamaños, es decir, que las figuras tengan tamaños similares. Podemos hacer repeticiones de colores, ¿verdad? Podemos hacer repeticiones de texturas también, de direcciones, de posiciones, de espacio, e incluso con el efecto de la gravedad, es decir, si las cosas están simulando como que están hacia abajo o que van cayendo. Es la disposición, digamos, de ciertos elementos que le permiten al usuario darse cuenta que esto tiene, digamos, cierta linealidad en lo que está viendo o que se está siguiendo el mismo patrón, ¿verdad? La repetición tiene que ver con un poco con eso, ¿verdad? Como para que el usuario visualmente identifique patrones. Por ejemplo, si yo les muestro estas diapositivas, ¿verdad? La primera, digamos, es diferente, la segunda también, pero a partir de acá, de donde comenzamos a hablar ya del tema y de los criterios propiamente, ustedes van a ir encontrando que hay algo de repetición y es en torno a esta figura que se encuentra acá, esta figura azul. Aquí está en esta página de esta manera, en esta página está de la otra manera. Y si vamos avanzando, ahí van a ver que se van intercambiando. Lo único que cambia es la posición, que una está a la izquierda y en las otras está a la derecha. Entonces, esa situación está aplicando dos cosas de una sola vez. En esta diapositiva podríamos decir, miren, hay en un lugar, en primer lugar hay contrastes, ¿verdad? Hay contrastes de colores, pero también hay contrastes de posiciones, porque esa figura en unas páginas aparece a la izquierda, en otras páginas aparece a la derecha. Por otra parte, hay repetición. ¿Por qué razón? Porque la misma figura está acá y está acá. Y también la vamos a ver que se encuentra en los siguientes, en alineación y también está en proximidad. Ahí la vamos a ir encontrando. Entonces, ¿en qué consiste la repetición? Precisamente eso, que el usuario al
al percibir eso con su vista, con sus ojos, se dé cuenta que hay algo ahí que le está haciendo un reforzamiento. Recordemos que la repetición lo que trata de hacer es reforzar una idea en nuestra mente. Algo que estamos viendo. Por ejemplo, cuando les decimos, mire, en las clases de inglés se les dice, repitan conmigo o repitan esto. El propósito de repetir es hacer un reforzamiento. En este sentido, las personas reciben un reforzamiento visual cuando utilizamos ciertos elementos que resultan repetitivos. Si ustedes ven esa imagen que parece ahí que es una playa, ¿verdad? Y hay personas que tienen ahí lo que vendría siendo una especie como de sombrilla, ¿verdad? Para que les dé su sombra. Pareciera que estuviesen todas similares. Y entre algunas, si la ampliásemos, entre algunas podríamos decir, hay unas que son parecidas y hay otras que se diferencian. Entonces podríamos ir viendo cuáles son, por ejemplo, las que están repetidas o cuáles son las que tienen un pequeño movimiento. Pero eso solo lo va a apreciar un ojo que tenga un buen detalle. En caso contrario, no se va a dar cuenta, pero hay ciertos elementos en los cuales podríamos decir que hay ese reforzamiento. Por ejemplo, en estos que están por acá, ¿verdad? Que podemos ver que se encuentran nuevamente acá. Bien, un poco cambiados de posición. O podríamos ver, por ejemplo, esta de acá, ¿verdad? Esa persona que estaría aquí, digamos, en esta posición, ¿verdad? Podríamos decir, mire, es similar, ¿verdad? Es similar o se parece un poco a este que está acá, ¿verdad? Pero hay algunas pequeñas diferencias. Entonces, son situaciones, ¿verdad? A través de las cuales nuestro ojo es capaz de captar donde algo se parece a algo que ya vimos, ¿verdad? O donde hay una especie de patrón, ¿verdad? Si analizamos estas imágenes nos dan esa idea, nos dan la idea de lo que vendría siendo una especie de patrón, ¿verdad? Un círculo grande, uno más pequeño, uno grande, uno más pequeño. Estas figuras también, ¿verdad? A pesar de que son figuras diferentes, que no tienen, digamos, la misma forma, todos son segmentos de un círculo de diferentes aspectos, pero inmediatamente si nosotros trazamos una línea entre este y este de acá y los encerramos entre esto y esto, nos daremos cuenta que todos tienen el mismo alto y el mismo ancho, ¿verdad? A pesar de que su figura sea diferente, pero habría una repetición del tamaño, similar a lo que vemos acá, ¿verdad? Todas estas sombrillas las vemos que están del mismo tamaño. Y hay una especie de sombra, ¿verdad? Que se proyecta diferente en cada una de ellas. Ahí ya no tendríamos repetición en términos de la sombra que se mira en estas zonas, pero sí, por ejemplo, del tamaño de todas estas. También, pues, la repetición del color, ¿verdad? Es de lo más usual y esta la vamos a ver siempre aplicada en términos de que yo tengo un logotipo, en mi logotipo predominan cierta paleta de colores o cierto juego de colores. Entonces, esos mismos colores debo de utilizarlos en mi sitio web, en mi blog, en lo que vendría siendo mi página de Facebook, mi página de Twitter. En las redes sociales es más difícil manipular las paletas de colores porque ya las redes sociales tienen sus propias paletas de colores. Pero, por ejemplo, en las publicaciones, es decir, en los posts que yo voy a subir, puedo crear posts que tengan la paleta de color con los cuales nos identificamos. Y ya se lo mencionaba la vez pasada. Los colores se vuelven fundamentales porque a través de los colores identificamos a las empresas, identificamos a las instituciones. Luego tenemos lo que vendría siendo repetir texturas, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a usar un fondo, que sea un fondo que se va a repetir a través de una textura, como por ejemplo esto, ¿verdad? Sería una textura, ¿verdad? Esa textura que vuelva a estarse generando o que simule ese patrón. La dirección, ¿verdad? También es una forma de repetición.
Como pueden ver, estas están ubicadas, digamos, casi todas en este sentido, ¿verdad? Hay una cierta repetición entre ellas, pero también vemos que si las examinamos así como en diagonal, ¿verdad? También podríamos decir, bueno, aquí podemos establecer un patrón de dirección, vea, o un patrón de dirección como que fuera una especie de zigzag, ¿verdad? Acá, como ir uniendo puntos. Podría ser otra forma de ver la dirección esta, o algo así, ¿verdad? Como, bueno, aquí no voy a poder hacerlo, pero como un doble zigzag, ¿verdad? O sea, un zigzag que vaya aquí, aquí, y luego que también se repita acá. Bien, bueno. Tenemos también repetición de posiciones, ¿verdad? Es decir, que las figuras o lo que estemos mostrando, recuerden que esto pueden ser imágenes, pueden ser fotografías, que yo esté publicando. El espacio, ¿verdad? Que estas es donde se muestran las cosas sobremontadas una en otra, ¿verdad? Aquí tendríamos, por ejemplo, una repetición de espacio negativa, ¿verdad? Porque una cubre a la otra. Estas acá, por ejemplo, entre estas dos sería un poco más positiva porque están a la par, pero ni una se va encima, no se traslapa una sobre la otra. Eso lo vemos en este dibujo que está acá, ¿verdad? O sea, si ustedes le prestan atención a esa imagen que hemos puesto en esta lámina, trata de representarnos todos los tipos de repeticiones que están ahí, ¿verdad? ¿En dónde vemos eso? En esa diferenciación que hay entre esta sombra y la sombrilla que vemos por acá, ¿verdad? También encontraríamos repeticiones de gravedad. Si nosotros vemos esta imagen, ¿verdad? Nosotros estamos viendo la playa esta desde un punto de vista superior, ¿verdad? Por estarlo viendo desde como una vista de planta, que se le llama esto, el efecto de gravedad quizás no sea del todo apreciable, pero recordemos que la mayoría de veces en las pantallas, ¿verdad? Vamos a encontrar variaciones de los diferentes tipos de vista que podemos obtener. ¿Vea? En este sentido, si nuestro punto de vista fuera acá, ¿vea? Y viésemos ese montón de sombrillas ahí clavadas sobre la arena, nos daríamos cuenta que pareciese ahí el efecto de gravedad. Aquí no lo vemos muy bien a menos que lo presumamos que como que esto fuese agua que viene cayendo sobre esto que está acá. Si fuese lluvia, por ejemplo, pues podríamos decir, vemos el efecto de gravedad. El efecto de gravedad, ¿verdad? Es para dar esa sensación de que las cosas caen, ¿verdad? Que las cosas caen o que están sostenidas, digamos, en el tiempo. Es como esos videos que a veces suben algunos astronautas, ¿verdad? Donde muestran el efecto de la gravedad cuando están allá en sus misiones fuera de la órbita de la Tierra y que salen haciendo algunas cosas que pues al verlas uno dice, bueno, qué maravilla esa, ¿verdad? De que las cosas quedan suspendidas en el aire. Ese efecto se puede crear también dentro de una página web. Bien, entonces, estos serían dos criterios. Nos faltan ver otros dos más. Voy a suspender ahorita un momentito la clase y voy a reenviar un enlace en unos 2 minutos para la segunda parte. Nos despedimos y les espero en unos minutos.